Parte número 2. Vamos a hacer del número de ahora desde que estamos siguiendo de Juan capítulo 12, del versículo 27 al 36. Esta audio número 2 le puse una muerte que trae vida. No sé si han escuchado alguna vez lo que es un mecanismo de defensa. Es algo inconsciente de los individuos, o sea, que se emplea, podemos ir dentro de nosotros para defender las emociones, los pensamientos. No sé si han escuchado cuando surgen las ansiedades, sentimientos depresivos, a una herida fuerte en el alma, no autoestima. Uno de esos es el miedo. Hay muchas clases de miedo como fobias. Es un mecanismo de defensa ahí, no significa, podríamos decir, que el miedo es cobardía, no, puede ser que una persona tenga miedo, como que ahora van a entender por qué, algo de eso, pero no es una ausencia de valor en el sentido de eso. Y vamos a ver un poco acá que sin el sufrimiento no hay glorificación, y Cristo estaba por pasar una parte de acá. Ahora, yo he escuchado mucho a lo largo de mi vida que muchas personas, muchos pastores dicen que Jesucristo, si ustedes están leyendo ahí, tenía como miedo. Según como hombre, en su naturaleza humana, Cristo tenía el miedo ese a morir como hombre, que estaba ahí. Y algunos pensaban que es como un mecanismo de defensa del miedo, sabiendo que iba hacia la cruz y iba a padecer. Yo no creo que sea tan así, porque en Marcos 15:34, cuando el Señor estaba en la cruz, y el Señor grita con fuerte voz, dice, Eloí, Eloí, lema sabachthani, dice, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora yo creo que él había experimentado lo que es el Salmo 21, o sea, de que lo había desamparado. ¿Y por qué? A causa del pecado, amado. Yo creo que no era un temor tanto como la muerte como nosotros. No creo que nuestro Salvador haya tenido miedo para aquello que fue enviado, porque sabía de antes de la fundación del mundo para lo que él venía. Yo creo que lo que él tenía miedo es la separación con su padre. Nunca había estado separado. No es que tenía miedo, como podríamos haber escuchado, mucho que tenía un temor a la muerte. No creo, porque para eso venía el Rey de Reyes. Él venía a morir de alguna forma físicamente para traer la muerte, la vida, la vida espiritual, ¿sí? Entonces creo que era así. Y eso es lo que vemos acá cuando Jesús anuncia su muerte, ¿no? Que tenía eso. Pues ya lo dije la otra vez, el valor no es una ausencia de miedo. No sé si ustedes han predicado o está acá tenés que tener valor para estar mirando, hablando. Entonces, no significa que uno no tenga miedo. Yo cuando vengo acá, vengo como decía Spurgeon temblando, pero ahora confío en el Señor, en Él. ¿Se puede entender? Entonces, Cristo cuando vemos acá, que él decía que en la parte que cuando vemos decía que constaba estamos viendo del versículo número 27, ¿no? Número 27, sí, sí. Mi alma está turbada, dice, ¿quién podrá salvarme de esta hora? No es que tenía miedo a morir, él tenía, yo creo, un miedo a separarse del Padre, más allá de la humanidad que podríamos decir que él podría llegar a tener miedo, pero él sabía que él tenía que ser obediente. En Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él iba a ser obediente. Fue obediente. Filipenses 2:8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, él sabía que tenía que ser obediente y obediente hasta a la cruz, y por medio de la cruz que vencería a Satanás, vencería al pecado y a la muerte, traería, así podríamos decir, vida espiritual por medio de la muerte. Y ahora, ¿qué le dio ánimo a Cristo en esos momentos de aflicción? Si ustedes leen un poco ahí, vamos a ver que la voz del Padre, como dijo que yo lo he glorificado y lo he vuelto a glorificar, lo volveré a glorificar, dice, si no me equivoco en esto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, lo había glorificado en el sentido como vimos todos estos meses que estuvimos viendo nosotros, por supuesto en la encarnación que había hecho del Hijo, en las señales, en todas las cosas, estaba el Padre con él, no es que estaba solo. Él tenía el Padre, y el Padre siempre estaba ahí. Cuando se bautizó también dice, mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, ¿qué sucede?
Debemos entender esto, amados. Nosotros también vamos a pasar momentos de aflicción. Hay momentos donde nosotros tenemos ciertos temores y miedo, donde parece que estamos solos y que los demás miramos así como que parece como que viven un cristianismo muy suave, nada más, y uno tiene temor. Hay una vida, como yo digo hace años, un cristianismo que tenemos hermanos y hermanas, es una vida solitaria con Cristo, vamos caminando con Él, es una vida, la salvación es personal. Entonces hay momentos donde vamos a estar solos, pero debemos aprender como Cristo en este momento que estaba ahí, dos cosas por lo menos, que Cristo tenía la palabra. Nosotros tenemos esto, digo hace años. No tenemos una voz audible, pero tenemos esto, la palabra de Dios en esos momentos de aflicción como Cristo tenía. Nosotros tenemos palabra de ánimo que está ahí, tenemos una esperanza, una gloria futura, que sabemos a dónde vamos, tenemos una mirada, tenemos una meta. Ahora, más allá de eso, Cristo, yo creo que no solo tenía miedo de eso, en el sentido que tenía miedo en el sentido de estar separado. Nosotros, lamentablemente, de este lado del sol, nosotros no somos glorificados y no somos perfectos. Pero sí debemos aprender a tener el temor que cuando nosotros pecamos hay una separación, no vamos a decir judicial, porque ya que está justificado, pero podríamos decir de una comunión. Y Cristo el pecado sabía que lo iba a perder esa comunión con el Padre. Y debemos aprender que en esos momentos de aflicción, pues nosotros por lo menos los cristianos tenemos el momento de aflicción, que cuando pecamos hay un momento de aflicción. Cristo tenía un momento de aflicción, pues sabía que iba a pasar eso. Y él iba a gritar, Elí, lama sabacthani, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Que nuestro Padre no nos abandona totalmente, sino que el pecado crea una separación, pero podemos tener una restitución de nuevo por medio de ir a orar. Entonces podemos aprender esto en nuestra confesión. También habla un poco esto de las escrituras. Yo no voy a hablar, por supuesto, de eso. En Hebreo 1.1, el 1.2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo, por los padres, por los profetas, en estos posteriores días, no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy el Señor nos habla, por supuesto, por medio de las escrituras, como vemos ahí. No tenemos una voz audible, o como muchos dicen, el Señor se sentó acá y me dijo esto. No, Él en estos momentos que tenemos nos ha dejado las escrituras, nos ha dejado una guía. Y Cristo, antes de ir a la cruz, fíjese que Él tenía ese momento, Él iba a orar, y Él escuchaba la palabra. Son medios de gracia que tenemos. La oración, que Cristo estaba ahí, y la palabra de Dios. Solo que Él la tenía diferente, tenía una voz audible. O sea, nosotros tenemos esto. Entonces, que aprendamos eso, nuestra vida, eso. Tenemos la oración y la palabra de Dios. Nosotros le oramos y Él nos responde por la palabra. Y eso es lo que vemos en Cristo en este momento que Él estaba yendo ahí. Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Bueno, nosotros tenemos la Biblia para oír ahora. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Eso podemos aprender. Ahora Jesús está anunciando algo ahí que está diciendo que si no era levantado, en el versículo 27 al 34 ahí, no traería así a toda la humanidad. ¿Qué se está refiriendo ahí? Bueno, una vez más toda esta gente se sorprende ante esto, porque estaban esperando un rey victorioso. Volvemos al mismo tema. Cristo vuelve a sacar otro tema. Dice que tenía que ser levantado, en el sentido, podríamos decir que Él... Cuando levantado se hace una referencia, por supuesto, a la cruz, no a la glorificación como creen algunos. Iba a ser levantado en la cruz. Y los oyentes lo entendieron así, amado. Cuando Cristo es levantado en la cruz, se lo ha levantado, y todo aquel que mira a Él, acuérdese cuando vimos una vez en Juan 3, versículo 14, y también hablábamos, creo que si no me equivoco, de números en esa época. ¿Qué sucede? Cuando Cristo es levantado, todo aquel que mira a Él, mirad a mí y sed salvo. Todo aquel que levanta la mirada y mira a Cristo, fíjese que en la antigüedad hablaba del gran yo soy, de Dios mismo. Ahora cuando ustedes lo ven acá, lo ven a Cristo, el mismo, que es Dios. Entonces, todo aquel que quiera ser como los griegos que están acá, dice, muéstranos a Jesús. Yo no te puedo mostrar físicamente a Jesús, pero sí podés pedirle los ojos de la fe a Él para que lo veas, lo puedas, que como decía John Bunyan en el Preso Peregrino, para que te sea revelado
a tu corazón. Y solamente cuando pones la mirada en el Hijo del Hombre que era levantado, y entonces Él va en sí traerá a todos a sí mismo. Y eso es lo que él habla. Ahora ellos decían, bueno, ¿cómo esto levantado? Ellos querían que levantado en el sentido que iban a ser entronizados, que iba, acuérdense la mente de ellos. Y entonces se sorprendieron. Pero la sorpresa, cuando yo le predico a alguien, o ustedes le predican a alguien, pueden tener dos reacciones. Una sorpresa de, ¡ah, qué gozo! Esto. Y otra una sorpresa de incredulidad. No, no creo esto que me está diciendo. Esto a mí no es el Jesús que yo quiero. Yo quiero que uno que me prospere, que me ayude, que me vaya bien, todo. Y no es así. Jesucristo, fíjese lo que hablaba. Ellos se sorprendieron, pero lo sorprender con ellos era de un sorprendimiento, pero con incredulidad. Por cómo es que este Hijo del Hombre vaya a la cruz. Eso es un símbolo de maldición. Nosotros queremos algo que traiga bendición a mi vida. No, alguien que me está hablando de que la cruz es algo de maldición. Bueno, era necesario. Ahora, ¿por qué viene esto? Porque en esa cultura quiero que entienda esto. El reino del Mesías que se esperaba era un reino eterno, que nunca iba a pasar. Un reino que nunca iba a ser destruida. Daniel 7:14. Ezequiel dijo en Ezequiel 37:25 que el príncipe de la edad, cuando hablaba un príncipe de la edad de oro, dice, mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Ellos tenían todas estas escrituras. ¿Cómo tú dices eso si la ley dice esto? La ley para ellos abarcaba las escrituras. Isaías también dijo 9:7, dice, hablando del emperador nuevo del mundo, dice, le ha dado imperio y la paz que tendrán sin límites desde ahora y para siempre. Y los salmos también, el Salmo 89:4 también ellos cantaban y los panderos y contentos porque iba a venir un rey. Y en el Salmo 89:4 dice, ellos cantaban para siempre, confirmaré tu descendencia y edifican tu trono por toda la generación. Ellos contentos que iba a venir un rey que los iba a libertar por fin. Y ahora Cristo dice, si no me levantan a mí, o sea, ¿qué estás diciendo? No sé si pueden entender. Entonces el judío lo relacionaba a este Hijo del Hombre con un reino eterno. Y acá Jesús dice que sería levantado en la cruz. ¿Qué clase de rey es este que va a morir antes de empezar a reinar? No entendemos nada de lo que estás hablando. Por eso no creyeron en él. ¿Por qué? Su cosmovisión de las escrituras o su teología que ellos tenían de las escrituras era un rey que le traería prosperidad. Cualquier similitud con el día de hoy diría que no es pura coincidencia, ¿no? ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo habla de lo que es glorificado, dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar, dice el Padre. ¿Qué es esto que lo había glorificado a Cristo? Bueno, ya lo dije, era por medio de la encarnación, su ministerio terrenal, y por los milagros, las señales que hacía, eso era, iba a glorificarlo, y ahora lo iba a hacer, ya lo hablamos todo domingo, por medio de la muerte y la resurrección, eso. Ahora ellos escucharon un trueno, dice ahí que habló, y se le habló un ángel. ¿Qué fue? Un trueno. Amados, no todos pueden escuchar la voz de Dios cuando el Señor habla. Uno puede estar predicando, como vamos a ver en el tercer audio, y su mente está en cosas vanas. Le entra por acá y le sale por el otro lado la palabra. No, son gente que han sido reprobadas. No le importa la palabra de Dios. Vamos a ver en el tercer audio que hay gente que los deja en ese sentido. Y esta gente estaban así escuchando y no estaban escuchando a un predicador, estaban escuchando a Cristo predicar. Imagínense Cristo mismo hablando ahí y ellos estando así. ¿Qué voy a comer más tarde? En cualquier cosa. Y estaba el Señor hablando. Ahora lo mismo. Habla su espíritu, pero por medio de ¿qué? De los mensajeros o aquellos que anuncian el Evangelio. Entonces, ahora, dice el Señor, es el juicio. ¿Qué juicio está hablando? Bueno, no entendía nada ellos una vez más. Jesús hablaba que iba a ser, ellos juicio pensaba que iba a ser condenado él, pero él, acuérdense que estaba hablando del juicio, o sea, de Satanás. Más adelante vamos a ver la obra del Espíritu Santo, Juan 16, lo voy a explicar un poco. Pero el asunto es que Satanás iba a ser expulsado, el príncipe de este mundo. Acuérdense que tenía cegado a las naciones, como dice Apocalipsis, y el Señor lo iba a atar, en el sentido que ya no iba a poder engañar más, porque antes solamente tenía a los judíos. Pero acuérdense que acá hay griegos, estaba cumpliendo la profecía, los griegos venían a escuchar, de a poco ya se estaba empezando a mover. Satanás iba a llegar de una forma, no iba a poder cegar
a las naciones. Iba a cumplir lo que dice en Génesis 3:15, que le picaría, pero el Señor le aplastaría la cabeza. Y eso es lo que haría él con la propiciación y la expiación por los elegidos que el Padre le había dado antes de la fundación del mundo. Y eso lo que el Señor iba a hacer. Y toda esta gente estaba confundida. ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Cómo que va a ser levantado? No entendemos, decían ellos. Y eso es lo que sucedía con ellos. Que podían sin llegar a entender, como decían Juan 3, 14 y 15. Que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Lo vuelvo a decir, era necesaria una muerte para traer vida, y vida eterna y vida en abundancia, que era por medio de Cristo. Y eso es lo que Daniel 7, 13, 14, que ya lo vimos hace mucho, que veía a un Hijo del Hombre que venía, y se le daba todo dominio eterno, que no pasaría. Y ellos lo que tendían era eso, que iba a venir alguien que te iba a tener, como decía el profeta Daniel, iba a tener un dominio eterno. Y ahora dice que este Hijo del Hombre se ha levantado. Entonces no entendían eso, y eso es lo que lo llevó a la incredulidad y endurecimiento del corazón de ellos, ¿no? Llegaron a llegar sin entender quién era este Hijo del Hombre, o el segundo Adán que conocemos nosotros. En Lucas 19:10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Dice, ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre que se ha levantado? ¿Quién es? Él es aquel que vino a salvar lo que se había perdido. Y si tú estás perdido hoy, generalmente tenemos unas señales para que nos indican el camino. El Señor nos puso una señal y es la cruz. Y ese es el camino que debes seguir. Él te ha mostrado cuál es el camino para llegar. Vamos a pasar al audio número 3.